al alcance de todos. ¿Cómo han estado? Yo espero que bien. Hoy nuevamente con ustedes con un video acerca de accionamiento eléctrico. Disculpen la demora, pero bueno, ustedes saben, cosas han pasado. Y bueno, con esta pandemia el tiempo realmente ahora es un poco complicado hacer videos. Pero bueno, siempre se encuentra un espacio para ustedes y esta vez estoy de vuelta con un video acerca de cómo invertir el sentido de giro de un motor monofásico con 3 contactores magnéticos. Acompáñenos y verán cómo hacemos. El cambio de sentido de giro de un motor monofásico se realiza intercambiando el cable de arranque del común con su homólogo del capacitor. Lo mismo sucede si hacemos tal cambio con los cables del devanado de marcha. En esta configuración de inversión de giro de un motor monofásico lo haremos intercalando los cables pertenecientes al devanado de marcha. Quiere decir esto que si yo tengo el siguiente motor monofásico, aquí lo pueden ustedes ver, los cables de marcha son los de color rojo representados con la letra M, y los cables de arranque son los de color azul representados con la letra A. Si yo realizo la siguiente conexión de este motor, él hipotéticamente para el análisis de lo que planteamos acá me va a tener este sentido de giro. Si yo quiero invertir el sentido de giro cambiando la secuencia de los devanados de marcha, pues simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Como pueden ver, cambié la secuencia. Ahora este va a línea y al capacitor, y ahora este va a la unión con este extremo de arranque y también al otro extremo de la alimentación. Los devanados de arranque literalmente no cambiaron de posición, simplemente lo que hicimos fue invertir los cables de marcha, los cambiamos de lugar. Si hacemos esto, pues bueno, el motor debe invertir su sentido de giro. Si antes me giraba hacia la derecha, ahora él debería girarme hacia la izquierda. En este tutorial, para ahorrarnos trabajo, vamos a emplear 3 contactores magnéticos para lograr, a través de simples pulsadores, invertir el sentido de giro de este motor monofásico. Utilizaremos un contactor principal encargado de energizar los 2 cables de marcha, los cuales siempre van conectados a línea, y otros 2 contactores auxiliares con la función de conectar los cables del devanado de arranque con los anteriores. Según la disposición de estos cables en relación con los de marcha, será el sentido de giro del motor. Por lo tanto, según el contactor auxiliar que entre, será el común, o sea, la unión entre marcha y arranque, y el cable de marcha que irá al capacitor. Por lo tanto, en dependencia de cuál de ambos dispositivos opere, será el sentido de giro de esta máquina eléctrica. Bueno, ya trabajando con el KDSIMU, aquí demostraremos la velocidad de lo que planteamos anteriormente. Primeramente tenemos los 2 circuitos. Aquí tenemos el circuito de fuerza y acá tenemos el circuito de control. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en el circuito de fuerza primeramente vamos a ver sus principales elementos. Tenemos la alimentación, que es 110 volts en este caso, que es lo que le vamos a suministrar al motor. Tenemos el breaker o disyuntor, tenemos los 3 contactores magnéticos y tenemos el motor monofásico, en este caso un motor monofásico de capacitor permanente. Otra cosa que quiero señalar aquí, tenemos 3 contactores magnéticos, este que es el principal y estos 2 que son los auxiliares. Pues bien, que entre un auxiliar va a ser el que va a dar paso a que entre también el principal, y en dependencia, bueno, de cuál de los auxiliares entre será sentido de giro. Pero quiero que noten que la secuencia de los devanados de marcha en relación con los devanados de arranque la podemos invertir tanto en los contactos de fuerza superiores como en los contactos de fuerza inferiores, que es este caso que tenemos aquí. Y otra cosa que también quiero señalar es que estoy usando contactores tripolares por 2 sencillas razones. La primera son los que tengo en tiempo real, y 2 porque van a ver en las diapositivas cómo yo utilizo un contacto de fuerza como un contacto normalmente abierto para el control, ya que como la alimentación es monofásica, solamente necesito 2 contactos de fuerza, y el que sobra lo voy a emplear como contacto de control porque no tengo un bloque de contactos auxiliares, así que me voy a auxiliar de eso y lo voy a aprovechar para poder realizar a fondo este circuito. Bueno, ahora vamos a detenernos en el circuito de control. Si después en las diapositivas ustedes se fijan por qué yo no pongo línea y neutro, bueno, es porque el KDSIMU no me acepta otra variante que no sea esta. La alimentación en mi país de 220 volts son 2 fases de 110, pero el KDSIMU no me acepta línea y línea, me acepta línea y neutro para que funcione correctamente. Cosa de este programa. Pero bueno, tenemos aquí estos 2 hilos de alimentación. Este azul, el cual va a
un extremo de cada bobina de cada contactor magnético. Y este otro en el cual vamos a poner todos los dispositivos, todos los pulsadores, todos los contactos, etcétera, etcétera. Voy a explicarlo ahora. Tenemos primeramente el pulsador stop, que es un pulsador normalmente cerrado, el cual al pulsarlo me desenergiza todo el circuito de control y por ende me para el motor porque me saca de línea todos los contactores magnéticos. Seguido tenemos primeramente estos dos contactos normalmente abiertos que pertenecen a los contactores auxiliares KM1 y KM2. Por lo tanto, si entra KM1, este contacto se va a cerrar y me va a dar paso a la corriente eléctrica hacia el otro extremo de la bobina de KM. Y viceversa, si KM2 se entra, este contacto se va a cerrar y va a dar paso igual a la corriente hacia el extremo A1 de KM, el contactor principal. Por lo tanto, si entra KM1 o KM2, cualquiera de los auxiliares, estos contactos van a cerrarse y van a dar paso a que también se energice la bobina del conductor principal. Seguimos por esta ramificación y veremos acá que los contactores auxiliares son los que tienen sus respectivos pulsadores. Tenemos en el caso del contactor KM1 tenemos su respectivo pulsador start, que al pulsarlo cierra el circuito con su respectivo sellaje, lo que permite que se quede pulsado. Pero noten que antes de que llegue la energía hacia el extremo A1 de la bobina, el cable pasa por un contacto normalmente cerrado de KM2. ¿Qué permite esto? Permite que cuando KM1 entre, KM2 no pueda entrar. Y lo mismo sucede con su homólogo KM2. Tenemos su respectivo pulsador, su respectivo contacto normalmente abierto para el sellaje, y antes de llegar al extremo de la bobina vemos que pasa primeramente por un contacto normalmente cerrado de KM1, lo cual permite que ambos contactores no operen al mismo tiempo. Si uno está pulsado, el otro no debe entrar. Ese es el bloqueo que les mencionaba anteriormente, que nos permite hacer este circuito de fuerza y control de forma tal que no ocurra un accidente. Vamos a simularlo para que ustedes se den cuenta. Cerramos el disyuntor. Si yo pulso S1, me va a entrar KM1 y KM. Ahí lo ven, el motor me gira hacia la derecha. Y por más que yo pulse S2, KM2 no va a entrar, ya que para que pueda llegar el suministro hacia su bobina debe pasar por un contacto normalmente cerrado de KM1. Y como KM1 está energizado, este contacto normalmente cerrado suyo se abre. Desenergizamos el circuito, activamos S2 y ahora vemos que el motor me cambia el sentido de giro. Entró el contactor KM2 y vemos que KM1 no va a entrar, no importa cuántas veces se pulse S1. Para que le llegue la energía a KM1 debe pasar por un contacto normalmente cerrado de KM2, que el cual al estar energizado este contacto se abre. De esta forma es que funciona este circuito, invirtiendo el sentido de giro y evitando, bueno, que haya un accidente. Bien, vamos a ver el circuito de fuerza ya un poquito más real a través de las diapositivas. Tenemos primeramente esta variante. Aquí, como les decía anteriormente en el cabecismo, cuando analizábamos este circuito, que bueno que la secuencia de los cables de marcha con respecto a los arranques la podíamos invertir tanto en los contactos de fuerza superiores como en los contactos de fuerza inferiores de los contactores. En este caso, en esta variante, lo estoy haciendo en los contactos de fuerza superiores, y en esta otra que les voy a mostrar a continuación, lo estoy haciendo en los contactos de fuerza inferiores. Esta fue la variante que mostré en el cabecismo del circuito de fuerza. Cualquiera de las dos es totalmente válida. De estos terminales de la releta sale la alimentación hacia los contactos de fuerza superiores del motor, que son estos aquí arriba. Por supuesto, un motor monofásico, pues la alimentación en este caso es 110 volts, por lo tanto solo necesitamos dos contactos de fuerza, a pesar de que estos contactores son tripolares, como ustedes pudieron ver en las diapositivas.
por los contactos de fuerza inferiores, estos de acá abajo, es que hacemos la conexión para que el motor gire en un sentido u otro, en dependencia de cuál contactor entre. Eso lo veremos más adelante en el circuito de control. Ahora solo necesitan saber que este contactor, el contactor principal, siempre va a estar pulsado. Y en dependencia de cuál de estos dos entre, será el sentido de giro del motor. Ahora veremos cómo es que propiciamos esa conexión. O sea, cómo a través de estos contactores es que propiciamos en tiempo real que un motor gire un sentido u otro. El contactor principal, que va a entrar en todo tiempo, ahí ponemos los cables pertenecientes al devanado de marcha. Si siguen los cables amarillos, llegamos a estos cables azules y carmelita que pertenecen al devanado de marcha de este motor. Ahora, por los contactos de fuerza inferiores de estos dos contactores, tenemos los cables pertenecientes al devanado de arranque, que son estos dos cables verde y amarillo que están acá. Uno que va al capacitor y el otro que está suelto, como ustedes pudieron ver en las diapositivas. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos contactores? Invertimos su posición en uno con respecto al otro. Fíjense en los puentes. El cable gris que viene del capacitor y el otro cable lila que viene del otro devanado de arranque. Y lo que hacemos en el otro contactor es invertir su posición. Aquí el cable del capacitor iba al segundo contacto de fuerza inferior, aquí viene el primero. Y aquí el cable lila iba al primer contacto de fuerza inferior y aquí va al segundo. Si entra el contactor principal y el segundo contactor, el motor gira. Esperemos a que pare para saber hacia dónde realmente gira. Y si entra el contactor principal con el tercer contactor, el motor debe girar hacia el sentido contrario, o sea, hacia la izquierda. Esperemos a que frene y sabremos si es verdad. Como pueden ver, cambió su sentido de giro. Bien, repasemos ahora el circuito de control, pero en diapositivas. Primeramente, él debería quedarme de esta forma. Solo quiero destacar aquí que estas lomitas que ustedes ven acá, como esta y esta, significa que no hay unión entre los cables. Es para que sepan que el cable pasa por ahí, pero bueno, que no hay una unión en ese punto. Es para evitar confusiones. Y lo otro que quería destacar es que notaran el empleo del contacto de fuerza sobrante que les hablaba en el que decimos en los contactores auxiliares. Fíjense que en ambos contactores auxiliares, tanto este como este contacto de fuerza lo empleamos como contacto normalmente abierto, para así cuando entre uno de estos dos contactores den paso a que se complete el circuito de la bobina del contactor principal, ya que no tengo un bloque de contactos auxiliares, pero no podemos dejarnos matar tan fácilmente. Tenemos que buscar una variante, y bueno, como el motor es monofásico y los contactores son tripolares, pues podemos usar esta variante. Bueno, en este circuito de control ya pueden ver el reguero de cable, por eso hicimos las diapositivas y el trabajo en cada símbolo para que no hubiese pérdida de ningún tipo. Solamente voy a señalar tres cosas. La primera, bueno, la alimentación, la cual les dije que la sacaba de la regleta. Bueno, en este caso, aquí pueden ver, de aquí saco los 220 volts que viene de estas dos fases de 110 volts.
Lo otro a destacar, bueno, es la utilización del contacto de fuerza inferior 6.3, el cual usamos este cable azul de esta forma. Como ese contacto de fuerza no va a ser utilizado en dicho sea en fuerza, o sea, por ahí no vamos a pasar ninguna alimentación hacia el motor, pues lo utilizamos como bloque de control, o sea, como contacto normalmente abierto de control, para poder prescindir, gracias a que contamos con estos contactores magnéticos, de un bloque de contactos auxiliares. Ustedes pueden ver que a través de este contacto normalmente abierto de fuerza superior, vamos a darle continuidad a la bobina del contactor principal. Simplemente cuando entre uno de estos dos contactores, este contacto de fuerza superior dará continuidad con su homólogo superior. Mírenlo acá. El homólogo de 6.3 es 5L3, el cual da paso a que se complete el circuito de la bobina de este primer contactor. Por lo tanto, entre uno entrará este, y entre el otro también entrará este. Según sea el contactor que entre, pues será el sentido de giro del motor. Este siempre va a tener que entrar, pero ya sea entre este o entre el otro, va a ser el giro del motor, o sea, su sentido, para un lado o para el otro. Y bueno, la última cosa a destacar, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es el empleo de este límite como pulsador start. No tengo botones, así que bueno, tenía que resolver con algo. Bueno, vamos a mostrarle cómo funciona este circuito de control. Si yo pulso este pulsador negro, vemos que entra este contactor y bueno, el principal. El otro contactor no puede entrar bajo ningún concepto, gracias al bloqueo que hicimos con los contactos normalmente cerrados. Y si yo pulso este límite convertido en pulsador, vemos que entra este contactor de acá y el principal. Y bueno, el otro contactor bajo ningún concepto puede entrar, gracias a ese bloqueo que hicimos. Amigos, esto es todo. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Chao.